Continuamos con esta entrevista con Marcos Cochón, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. Bueno, ya para concluir con el asunto del pacto, entonces la última declaración de Monseñor Agripino dijo que no había fecha fija, o sea, ¿por qué o cuándo se podrían retomar estas conversaciones? Si tomamos en cuenta que aunque aquí siempre estamos en campaña electoral, pero el año que viene es de un activismo electoral muy fuerte, y si eso no pudiese un poco trastocar esas conversaciones, y entonces ¿cuándo podría nuevamente pues habilitarse el diálogo y continuar? También en nuestro país siempre estamos en conversaciones. Así es. Entonces, fíjate que lo que se ha retrasado es el inicio formal de del plazo de los 6 meses que la misma ley y el decreto que llama al Consejo Económico y Social a convocar el pacto eléctrico tiene como plazo para sacar acuerdos. Sin embargo, desde el mismo momento en el que se anunció que iba a arrancar hace ya unas 3 semanas, diferentes entidades y el mismo Consejo Económico y Social ha estado trabajando en varios frentes. El CES convocó en Lucamaima a una reunión con todas las entidades presentes en el CES para que recibieran de 7 instituciones y o personas expertos unas presentaciones sobre lo que eran la descripción de la problemática. Y hubo una jornada completa de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde un viernes, y ahí se logró introducir, digamos, el tema de la problemática, algunas visiones. Lo positivo de esa presentación es que, o de esas presentaciones, es que en general hubo un consenso mayor que lo que había de disenso. Con lo cual, uno puede esperar que muchos de los temas están siendo conocidos, y sobre todo hay interés de las partes y de los participantes que van a estar tomando decisiones de que se solucionen un problema. O sea, hay un consenso de que hay una problemática. Si tú tomas, por ejemplo, declaraciones recientes de cualquiera de las instituciones representadas en el CES, en particular de las del gobierno, por ejemplo, cuando el licenciado Rubén Bichara dice, como dijo en esta semana, que la situación del sector eléctrico le cuesta al país $3.200 por minuto, la forma como él da esa explicación te lleva a pensar de que él está conceptualmente entendiendo que hay una problemática que no debe continuar y que por lo tanto hay que buscarle una solución. Parcial, más parcial, menos parcial o total, hay que buscar una solución, porque ese costo económico es muy alto. Fíjate que él no lo dice con la forma que yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo quizás de una forma más económica, sí, claro, porque soy economista. Claro. Él, como principal representante del gobierno en el área eléctrica, quizás tiene que ser más neutro, pero yo noto en esa declaración esa preocupación de él, y si él la tiene, la debe tener el presidente de la República, y la deben de tener todos los ministros que forman parte de las diferentes comisiones que van a estar discutiendo en el CES, y la tienen todos los industriales, y la debemos de tener todos los consumidores también. ¿Por qué? Porque es de interés nacional ayudar a solucionar ese problema. Un tema que yo traigo a colación y que todavía no se ha discutido en el CES, por ejemplo, es el hecho de la coyuntura favorable que tenemos ahora con la caída del precio de los combustibles. Esa era una de las preguntas que venía por ahí. El precio de los combustibles, que ha caído más de un 35% en los últimos 3 meses, y que se prevé que seguirá cayendo un poco más y que se estabilizará por lo menos durante 4 a 6 meses, por lo menos, a los precios similares a lo que tenemos hoy o ligeramente en el rango de lo que tenemos hoy. Eso significa un ahorro de mantenerse por 12 meses de casi $300 millones para las distribuidoras en el precio de transferencia que venden los generadores a las distribuidoras. Si se mantienen los mismos precios que hemos tenido en los últimos 2 meses, durante todo el año 2015, las distribuidoras van a requerir $300 millones menos. El número exacto son 296.7, pero en términos de magnitud estamos hablando de $300 millones que van a requerir menos las distribuidoras para comprar la misma energía, 14.000 millones de kilovatios hora o 14.000 gigavatios hora de energía, que se prevé que se va a servir en el año 2014. Un monto similar al que se sirvió en el año 2013. Esa es una muy buena noticia. ¿Por qué?
porque ahí hay 300 millones de ahorros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 300 millones de ahorros? Que dicho sea de paso, dado que el presupuesto del año 2015 ya se aprobó, y se aprobó asumiendo una caída de solo 8% en el precio del combustible y ha caído hasta más de 30%, con relación al presupuesto del año 2015, también va a haber un ahorro presupuestario. Claro. ¿Qué vamos a hacer con ese ahorro? ¿A qué lo vamos a destinar? Queremos destinarlo a inversión en las mismas distribuidoras para ayudar a que el ahorro no sean solo 300, sino que si se invierten debidamente entre 100 y 125 millones de dólares en la distribución, pudiéramos reducir la pérdida en casi un 5% en un año, y ahí estamos hablando de alrededor de 100 millones adicionales. Ese es un buen punto en la discusión. ¿Por qué? Porque con solo 100 millones que tú inviertas en distribución, tú te ahorras 100 en un año. Pero habiendo invertido 100, si inviertes 100 el segundo, ya en el segundo año tú no te ahorras 100, te ahorras 200. Por lo tanto, habiendo invertido 200, en 2 años te vas a ahorrar 300. Fíjate el efecto multiplicador del ahorro en el subsidio que demanda el sector por la ineficiencia de la distribuidora, cómo se ve que es mayor que tú invertirlo en otras áreas. Y esa siempre ha sido la discusión de por qué nosotros creemos, desde el punto de vista empresarial, netamente económico, por qué es más importante invertir y solucionar el problema de distribución con prioridad a los otros. No quiere decir que no se puedan hacer simultáneamente. De hecho, debemos hacerlo simultáneamente. Pero en una economía que tiene limitaciones de recursos, ahora nos vemos en una coyuntura favorable. 300 millones que antes necesitábamos para pagar un combustible que importábamos, porque acuérdate que aquí está el efecto de precio de combustible, no hay ningún otro efecto. De repente nos vamos a ahorrar 300 millones. ¿Cuál sería mi recomendación? País, Estado Dominicano, sigamos poniendo los mismos 1.200, 1.500 millones. Hagámonos que como quiera lo vamos a hacer. Como que lo estamos pagando. Y ese ahorro de 300, invertirlo mejor. Vamos a invertirlo en el área de distribución. Y el efecto multiplicador positivo sobre el ahorro del subsidio que va a tener eso en 3 años. Pero miremoslo en el corto plazo, tú decías del año eleccionario. ¿Cuánto es el ahorro presupuestario que se puede ahorrar el presidente en el año 2015 si invierte 100 millones en adición a los 300 que tiene? 100 más. Y se va a ahorrar en el año 2016 300 millones. Asumiendo que los precios de combustible se mantengan iguales, que ya es un supuesto muy difícil de mantener por 18 meses, es un poco arriesgado. Pero el gobierno solo por el lado de distribución pudiera ahorrarse 300 millones entre el año 2015 y 2016. El presidente tiene 150 millones de dólares disponibles para hacer inversiones sociales, hasta con interés político. Sí, claro. Para darle también, ¿verdad?, la lógica de la toma de decisiones de los políticos. Sin embargo, si ese dinero no lo inviertes hoy en las redes de distribución y mejoras y bajas las pérdidas, y lo inviertes fuera del sector eléctrico, en un área donde tiene menos retorno económico, vas a perder la oportunidad. Y ese es un tema que yo llamo la atención aquí del ministro de Hacienda, del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, de los demás ministros que son miembros del gabinete económico del gobernador del Banco Central, que yo sé que entienden muy bien esta problemática, saben muy bien y están haciendo escenarios de qué impacto tienen estas variables que estamos manejando. Que por favor concienticen, informen y concienticen al presidente de la República de la manera correcta para que él se vea motivado a dejar estos mismos recursos dentro de la industria eléctrica para ayudar a buscar una solución más rápida en el tiempo y más efectiva y mejor para todos los dominicanos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Marcos, el próximo año culminan una gran cantidad de contratos, o la mayoría de los contratos con los generadores. Culmina el archifamoso Acuerdo de Madrid. ¿Cuáles son las expectativas? En el asunto de las renegociaciones de esos contratos, ¿en qué se está en estos momentos? En primer lugar, hubo algunos de los contratos de ese Acuerdo de Madrid que ya perimieron en el año 2014. Okay. En enero del 2015 vence el contrato de la generadora San Felipe, que era el anterior contrato de Smith Enron. Sí. Y en junio del 2016 vencen ya el resto de los Acuerdos de Madrid, que básicamente lo tienen Egejaina, Itabo y la CDE, que tiene una parte de esos contratos, y la generadora Paramara Vega, que también tiene una parte de esos contratos.
¿Qué sucede? En primer lugar, con la caída del precio de los combustibles que hemos visto, que te explicaba anteriormente, ha habido una caída importantísima en los precios de transferencia de esos contratos a las distribuidoras, que es lo que representa los 300 millones de dólares anuales que te comentaba anteriormente. Hoy estamos hablando de que el Acuerdo de Madrid vende a las empresas distribuidoras por debajo de 16 centavos de dólar el kilovatio hora. Cuando un año, 2 años atrás vendían por encima de 23 y 24 centavos los contratos más caros. Porque los contratos más baratos del Acuerdo de Madrid vendían a 22, a 21. Hay que entender que no todos los contratos tienen los mismos precios. Llegaron a 23, 24. 23 y 24 cuando el combustible estaba a 100, 110 dólares el barril de HFO, en los momentos más críticos. Sin embargo, eso que en los momentos más críticos estuvieron en 23 o 24, hoy están en 16. Y hoy hay contratos del Acuerdo de Madrid que venden a menos de 16. Entonces, ¿qué pasa? Tú podrás decirme, bueno, pero es que si sumamos esos ahorros, el monto total es más de los 300 millones que tú me estás diciendo. Recordémonos que los acuerdos que están bajo los contratos que están bajo los Acuerdos de Madrid solo representan el 25% del total de la energía que se transa. No es que toda la energía se transa a ese precio. Por eso el ahorro es menor. Si toda la energía se transara a ese precio, el ahorro fuera mucho mayor que 300 millones de dólares. Y eso nos lleva a la siguiente variable. El licenciado Bichara también ha dicho en varias oportunidades de que cualquier nuevo proyecto como la planta de carbón generarían ahorros importantísimos. 500 y que si tú sumas la planta de carbón más la conversión a gas de otros muchos proyectos que se están hablando para la zona de San Pedro de Macorís, pudiéramos llegar a 1.000 millones anuales en ahorros por el lado de la generación. Yo quiero llamar la atención, sin ánimo de discutir con el licenciado Bichara, pero los números no son ciertos. ¿Por qué? Porque todo depende del precio de referencia que tú tomes. Cuando tú vas a evitar un costo por el lado de la generación, tú lo que debes comparar es, cuando yo comience a generar el primer kilovatio hora con esa planta de carbón, a qué precio yo voy a vender ese momento y a qué precio yo voy a estar comprando en ese momento. No es al precio que yo estoy comprando hoy, ni al precio que yo compré hace un año. ¿Por qué? Porque posiblemente él se ahorraba 1.000 millones al precio que él compró hace 2 años. Y se ahorraba 500 al precio que compró hace un año. Al precio de hoy él nada más se ahorra 150 millones. Y al precio que va a comprar cuando arranque la planta de carbón, posiblemente compre al mismo precio o venda la planta de carbón al mismo precio que va a estar comprando en ese momento si los precios de los combustibles siguen bajando. Al día de hoy sale más barato producir con combustible derivado de petróleo que con gas natural en muchas de las plantas que queremos convertir en San Pedro de Macorís. Entonces, ¿cuál es la racionalidad económica? Pero no con respecto a las plantas de carbón. No, fíjate que digo las plantas que queremos convertir en San Pedro de Macorís. Hoy, plantas como las Quisqueyas salen más barato producir con HFO la planta de Sibor en el río Sama, que es dual fuel y que produce y ha producido con gas natural en algunos momentos. Hoy en día sale más barato producir con HFO que con gas a los precios que se está accediendo para ese tipo de contratos. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al análisis de riesgo que hablamos anteriormente. Debemos introducir los análisis de riesgo en los análisis del sector eléctrico, que hasta ahora han estado muy ausentes. ¿Por qué? Porque precisamente cualquier sobrecosto que pudo haber habido históricamente en los contratos pasados, y no solamente en lo del Acuerdo de Madrid, en todos los contratos que firmó Balaguer en la década de los 90, y lo firmó en medio de una crisis y todo el mundo lo apoyó y lo aplaudió. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a esa planta se acabaron los apagones por 1, 2 o 3 años. Entonces, fíjate, lo que era bueno por 1, 2 o 3 años, después fue malo por 12 años. Sí. No, las cosas no son ni absolutamente buenas ni absolutamente malas. Lo que hay es que saber manejar los riesgos. Si tú vas a tener un contrato de 15 años, ¿cómo tú manejas los riesgos por 15 años? Y si tú vas a tener un contrato por 3 años, ¿cómo tú manejas los riesgos por 3 años? Y ahí caemos al tema de las licitaciones que tú decías anteriormente. La posición de la ADIE con relación a los contratos es que los contratos no deben renegociarse. Está probado en múltiples escenarios académicos donde se han hecho estudios de larga data sobre todo este tipo de procesos, que resulta más ineficiente renegociar un contrato que esperar que perima y hacer una licitación y adjudicar un contrato nuevo. Es un contrato nuevo que no tiene ninguna relación con los contratos anteriores. Por lo tanto, son familias diferentes. Aquí no hay rasgos de sangre que se han traspasado de un contrato a otro, son completamente nuevos.
Y haciendo eso en la República Dominicana también se consigue algo muy O importante. sea, el asunto es tener contratos nuevos más que renegociar. No. El asunto es como dice la ley y el marco regulatorio que hablamos que hay que respetar. Ajá. En la medida en que venzan los contratos, las empresas distribuidoras que tienen que garantizar el servicio público de distribución a su cliente, tienen que tener, tú como conocedor del derecho lo sabes, si yo voy a vender algo, tengo que tener la garantía de que yo lo tengo. Como yo no lo produzco porque soy distribuidora, tengo que tener mínimamente una cantidad de energía contratada con los suplidores míos para yo decirle a mis compradores, sí, yo tengo esta energía, te la voy a vender, mira la garantía de que yo la tengo. Esos contratos son esa garantía de que lo tienen. Lo que yo estoy diciendo es, la Ley General de Electricidad y los reglamentos de esa ley tomaron de principios regulatorios que datan de más de 100 años y de experiencia regulatoria de países donde han funcionado correctamente estos esquemas, tomaron un principio que en regulación económica se conoce como licitaciones para reducir la asimetría de la información en beneficio de los consumidores. ¿Qué significa todo esto? Sí, claro. Significa los generadores tienen más información que las distribuidoras, que también tienen mucha información, pero sobre todo tienen más información que los consumidores. Así es. Como el regulador, en última instancia, quien está protegiendo es que el consumidor reciba un costo o un precio de transferencia que realmente sea justo con relación a todos los costos de producción a lo largo de la cadena, generación, transmisión, distribución. A lo largo de esa cadena, el regulador, que sí tiene información, igual que los operadores, los generadores, los transmisores, los distribuidores, sabe qué nivel de precio, qué rango de precio es justo o no es justo. Y la mejor forma de conseguir esos precios justos es a través de procesos de licitaciones abiertos. Eso está internacionalmente probado. Y por eso la Ley General de Electricidad nuestra, que es muy buena, establece ese mecanismo. Sin embargo, en la República Dominicana ese mecanismo solo se utilizó una vez en el año 2001. Y el fruto de esa única vez que se utilizó fue la planta de AES Andrés. Y trajo un gas que ha sido nuestra bendición desde el punto de vista de costo. Una segunda vez que se intentó utilizar fueron las famosas licitaciones que inició Celso Marrancini cuando estaba en la CDE, que lamentablemente fueron suspendidas por el proceso eleccionario del año 2012. Yo entiendo que fue un grave error de política económica, como economista lo digo, y porque el país al final ha pagado un costo económico mayor. Si ese proceso hubiera continuado, hoy hubiéramos tenido quizás noticias positivas que anunciar en el área de generación, que lamentablemente no tenemos dado que ese proyecto o ese proceso se detuvo. Ahora bien, esos procesos de licitación lo que buscan es precisamente que la superintendencia tenga suficiente herramienta normativa para garantizar que los precios de transferencia sean lo más eficientes posible. En conclusión, ustedes plantean que más que renegociación o que se dejen los contratos así, pero el asunto es ir a una licitación. No es que se dejen así, es que ya han perimido, ya han vencido 2, 3 contratos. En el año 2015 van a vencer 1 o 2 más. Toda esa energía que antes las distribuidoras tenían contratada, hoy no la tienen contratada. Están comprando en el spot. En el mercado spot, sí. Por una visión de corto plazo, los administradores de turno pueden decir, no, yo prefiero seguir comprando en el spot porque los precios están bajando. Perfecto, análisis de riesgo. ¿Qué pasa si los precios comienzan a subir? Hay que se va a salir más caro el spot que el contrato. Entonces, la superintendencia, y nos consta que está haciendo su trabajo, está tratando de concientizar tanto a la CDE como a la empresa distribuidora de que hay que saber manejar los riesgos. Claro. Y es algo que todo diseñador de política pública en la industria debe estar consciente de. Entonces, ¿qué podría hacer para yo entender un poco? ¿Licitar o volver a establecer nuevos acuerdos? ¿Cómo tú crees que se consiguen las mejores condiciones en general para los consumidores dominicanos? Licitando. Yo también comparto tu opinión. Por eso la posición de la DIE es que deben ser licitados. No renegociarlos grado a grado, no. Tenemos la oportunidad histórica de no volver a cometer los errores del pasado. ¿Por qué queremos volver a repetirlo? No. Aprovechemos esta oportunidad histórica y planteemos por primera vez una solución y dejemos que esa solución nos muestre que va a ser más eficiente licitarlos que adjudicarlos grado a grado. Esa es la posición de la ADI. ¿Cómo no? Entendido, se me ha terminado el tiempo, pero me quedan 2 preguntitas y apelo a tu capacidad de síntesis, que es muy buena. Número 1, la deuda vi a mediados de semana que ronda los $1,000 millones. Así es, al 1 de diciembre
rondaba los 1.050 millones de dólares. Y la razón principal, aprovecho tu capacidad de síntesis, lamentablemente durante el año 2014 las compañías distribuidoras han estado utilizando mucho del dinero que cobran por ventanilla propia para otros proyectos y no la han estado utilizando para pagar a su principal suplidor. Eso que estaba presupuestado que se hiciera de otra manera es lo que ha originado el gran faltante con relación a los años anteriores. O sea que no están pagando la energía y se están utilizando esos recursos. Las distribuidoras, de los fondos que ellas cobran en pesos, antes destinaban el 80 el 85% para pagarnos a nosotros. Durante los primeros 9 meses de este año, solo habían destinado el 15%. Esa gran diferencia, como tú entenderás, es mucho dinero. Wow. Y esa es la principal causa por la cual la deuda ha crecido más rápidamente que en otros años para los mismos periodos. Hoy se debe más que nunca, entonces. Hoy se debe más que nunca. Pero lógicamente es que ha habido ese uso de los recursos captados por la distribuidora para usos diferentes que lo que es el pago de su principal compra. Bueno, pero entonces, imagínate un supermercado que no le pague a Leche Rica la leche que le mandan. ¿Qué va a hacer Leche Rica? En algún momento se lo va a terminar de cortar. Y le va a decir, no, le vendo a otro supermercado. No. Los generadores no tenemos otro supermercado a lo cual venderle, lamentablemente. Y obviamente que a ustedes se le está agotando la capacidad de soporte, Sí. y este mes ustedes esperan que el gobierno, pues, o que las autoridades, pues, le inyecten o le abonen o lo que ustedes querrán será que le paguen todo, pero bueno. Sabemos con bastante nivel de certidumbre que hay una operación o dos operaciones financieras que en conjunto suman cerca de 400 millones de dólares, que lamentablemente el gobierno estuvo tratando de cerrar un esquema que no le funcionó y está cerrando ahora un segundo esquema que sí le va a funcionar. Lógicamente eso tuvo un impacto de flujo de caja y algunos generadores tuvimos ya que llegar a los límites de financiamiento con los bancos y los bancos ya nos dijeron, mira, por tus indicadores financieros no te puedo seguir prestando. Estamos en una situación muy crítica, nunca habíamos llegado hasta esta situación crítica. Sabemos que dentro de las autoridades hay funcionarios que sí tienen conocimiento y reconocen la situación y también reconocen y valoran el esfuerzo que hemos hecho las compañías generadoras para aguantar hasta el punto que hemos aguantado. Pero realmente estas son de las situaciones que a la luz de un pacto eléctrico deben solucionarse. ¿Por qué? Imagínate que la intención es traer nueva generación más eficiente. Cuando un nuevo generador ve que a los generadores existentes le mantienen deuda por 7 meses, su vocación de invertir en un país donde tiene ese comportamiento necesariamente es más baja que en otro país donde te paguen a tiempo. Claro. Es una realidad. Finalmente aquí estuvo mi amigo Ernesto Selman, economista, ¿verdad? Igual que tú. Colega. Y dijo textualmente que entrada las plantas a carbón en el 18, y eso un despliegue de prensa muy grande, que entrada el subsidio iba a ser más o menos igual y que en términos de que no es... Hizo unos cálculos ahí, lo presentó. ¿Ustedes han conocido esos cálculos? ¿Tienen algunos de esos? ¿Entienden que el gobierno dice que se solucionan los apagones, baja el costo de la energía eléctrica? ¿Ustedes, cuál es su... ¿A quién le creen? ¿O al gobierno o a Ernesto? Mira, Ernesto es un buen economista y él hizo los cálculos correctamente. Lo que sucede es que muchas veces los que diseñan política pública y tienen objetivos de corto plazo, lamentablemente no manejan la información de la manera más transparente posible, como la ha manejado Ernesto cuando estuvo en este programa. La realidad es que de aquí al 2018, o digamos el 2014 al 2018, pasan 4 años. Tú tienes una economía que está creciendo a niveles del 5, 6%, se prevé incluso un aumento en el crecimiento para el año que viene por el efecto positivo de la caída del combustible va a tener un efecto multiplicador en la velocidad de crecimiento del producto. Esa realidad, ¿qué es lo que te determina? Que la demanda energética va a crecer y va a crecer no al 3,5 como lo estamos proyectando nosotros de manera conservadora, sino que va a crecer a un 4, un 4,5. Y en 4 años tú vas a tener un crecimiento solo vegetativo de un 16%, entre un 15 y un 16% de la demanda. ¿Cuánto es un 16% de 2.000 megavatios? 320 megavatios, ¿verdad? Entonces, 320 megavatios es una de las 2 plantas de carbón. Y hoy tú tienes un 20% de la demanda que no se sirve, que son 450 megavatios más. Solamente por la demanda que no se sirve hoy y el crecimiento vegetativo, tú tienes casi 800 megavatios de energía que va a estar siendo demandada y que políticamente el Estado Dominicano, después que prenda 2 plantas de carbón, políticamente va a poder seguir dando apagones.
Entonces, si tú asumes que políticamente va a ser muy difícil seguir dando apagones, después que tú prendas 700 megavatios de carbón, tú asumes que vas a servir el 100% de la demanda. Si sirves el 100% de la demanda que va a haber en el año 2018, no la que hay hoy, va a suceder exactamente el mismo efecto que te dijo Ernesto. No va a haber un impacto en el precio. ¿Por qué? Porque esos 800 megavatios van a cubrir el crecimiento de la demanda de aquí hasta allá y la demanda que hoy no se está sirviendo. Y ese es el argumento de Ernesto, que es correcto. Y el subsidio se mantendrá igual que ahora. Fíjate que el subsidio ha caído, sí, claro, 20 millones en el último mes y va a caer 300 millones el año que viene, solo por efecto precio. ¿Cómo no? Pero no por otra cosa que no sea por los precios. Esas son las otras cosas que tenemos que hacer y hacerlas mientras más rápido mejor. Bueno, yo agradezco que tú pues hayas venido a esta entrevista, he aprendido mucho y te pido, de verdad, como amigos, que duremos siempre por lo menos cada 2 meses para pasarle revista a todo esto, ¿verdad? Con mucho gusto, Héctor, hago el compromiso público delante de tu teleaudiencia. Así que lo que tú necesites en el próximo año estoy a tu disposición. Cómo no, muchísimas gracias, lo tomaré en cuenta. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.